Buenas tardes para todos ustedes, amigas y amigos. Felicitaciones, en primer lugar, al Comité Ejecutivo del Partido Colorado por promover este ciclo de reflexión sobre el Mercosur y gracias, muchas gracias, especialmente a la doctora Marta Montaner por invitarme a participar en el mismo. Me siento honrado, realmente me siento honrado por estar nuevamente en esta emblemática casa a la cual, si mal no recuerdo, vine algunas veces siendo intendente de Montevideo. Una de ellas fue en febrero de 1991 para despedir a un hombre también emblemático, ya no solo de este partido, sino también de la política y de la democracia uruguaya. Me refiero al doctor Héctor Grauer. Estuve también por los primeros días de noviembre del año 2005, antes de asumir la presidencia el 1 de marzo de 2005. Me recibió el CEN del Partido Colorado y me esperaba en la puerta el entonces secretario general del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti. Tuvimos un intercambio previo a la reunión con todo el Comité Ejecutivo del Partido Colorado e intercambiamos con el doctor Sanguinetti una muy amena conversación. De ella quiero rescatar una frase que me dijo el doctor Sanguinetti que yo comprobé luego, con el tiempo, cuando transcurrió el tiempo, la verdad que me decía en ese momento, que no pude valorar justamente en ese momento, primeros días de noviembre de 2004, y que hoy la voy a utilizar como un elemento de apoyo a lo que voy a decir más adelante sobre el Mercosur. Durante esa conversación con el doctor Sanguinetti, en determinado momento me dice, mire, doctor Vázquez, desde el edificio Libertad yo sobrevivía. Desde Anchorena gobernaba. Después comprendí que tenía razón en lo que me decía. Pero además esa frase encierra una profunda enseñanza política, que es la que voy a intentar aplicar en mi exposición. Con esa frase me estaba diciendo, me ahogan los problemas cotidianos, coyunturales, que hay que atender y resolver. Pero para gobernar, además de la visión a corto plazo, hay que tener una visión a largo plazo. En términos automovilísticos, manejar con las luces cortas y las luces largas encendidas. Así que no es entonces, como dijo muy bien el doctor Bordaberry, mi primera vez y reitero, me siento honrado de estar aquí. Como me honra también tener como compañeros de panel a mis colegas expresidentes. Lo cierto, lo realmente cierto, es que no son muchos los países que pueden reunir en torno a un tema y a una mesa a sus expresidentes. El Uruguay es uno de los pocos países que puede hacerlo y eso no es casualidad ni regalo del cielo, sino que es cultura política construida por diversas generaciones de nuestra sociedad. Una construcción que creo debemos preservar y mejorar porque la libertad, la democracia y el republicanismo nunca serán perfectos, pero siempre entre todos los podemos perfeccionar. Amigas y amigos, vayamos al tema. ¿Mercosur sí o Mercosur no? Ya que la pregunta es tan directa, vayamos directamente a la respuesta. Mercosur, para mí, sí. Pero un Mercosur sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible. Sin ánimo de interferir en las tareas y competencias de los señores periodistas aquí presentes, le diría que ya tienen el titular de mi reflexión. Pero, ¿por qué Mercosur sí
pero un Mercosur sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible. ¿Por qué? Aunque a menudo es incómodo, creo que siempre es bueno preguntarse por qué. Y en este caso, ese por qué podría sintetizarse en un comentario que hizo el doctor Félix Peña, experto argentino en temas de integración, en ocasión de la cumbre del Mercosur realizada en Ouro Preto en diciembre de 2004, cuando dijo: ni la fiesta esperada, ni la muerte anunciada, ni la maravilla del Mercosur, ni todo lo malo hacia el Mercosur. En efecto, los 20 años del Mercosur no han sido ni un jubileo ni un suplicio. Más bien son un proceso histórico que viene de bastante antes que el tratado fundacional firmado en marzo de 1991 en Asunción del Paraguay. Para ello pensemos, por ejemplo, en el Acta de Foz de Iguazú, firmada en noviembre de 1985 por los entonces presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín, 1985. Con ese objetivo se creó a fines de ese año, 1985, una comisión mixta de alto nivel, presidida por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, al tiempo que se firmaron documentos de gran relevancia, yo diría simbólica, como la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear. Luego, en 1986, Brasil y Argentina dieron un paso más con la firma del Acta para la Integración, que puso fin a un siglo de competencias, por no decir rivalidad, entre ambos países y estableció el Programa de Integración y Cooperación Económica, el PICE. Y aquí está precisamente el doctor Julio María Sanguinetti, que puede dar cuenta de ello con lujo de detalles, pues por entonces desempeñaba la presidencia de nuestra República. El éxito que tuvo el Programa de Integración y Cooperación Económica entre Brasil y Argentina promovió que los otros países de la región comenzaran también a desplegar su proactividad integracionista y bilateral. Para Uruguay, en aquel momento, quedar al margen del acuerdo argentino-brasileño significaba la caída de sus acuerdos comerciales preferenciales, como el CAUCE o el PEC, por lo que el país tuvo que acoplarse a estos movimientos para no quedar fuera del proyecto de integración regional iniciado por sus gigantescos vecinos. Ese proceso, sin duda, y reitero, tenemos a un testigo de primer nivel como el doctor Sanguinetti, no fue fácil, ni inmediato, ni gratuito, pero resultaba inexcusable y logró su objetivo. Y si lo que se logró no fue más y mejor en términos de multilateralismo, debe señalarse que también pesó en ello el bilateralismo en el que se encerraron Argentina y Brasil. No es un reproche a nuestros países hermanos, es una realidad que exigió un esfuerzo enorme a los gobiernos, sobre todo al gobierno de nuestro país. Esta suerte de Mercosur previo al Tratado de Asunción de 1991 languideció cuando los presidentes Alfonsín y Sarney fueron sucedidos por Menem y Collor de Mello. El Acta de Buenos Aires, firmada en julio de 1990 por los nuevos presidentes de Argentina y Brasil, da cuenta de ese talante marcadamente comercial que le imprimieron al proceso de integración. En aquellos días, yo andaba bastante absorbido por el impulso de la descentralización municipal, oportunidad en la que visité a la bancada de ediles del Partido Colorado para hablar del tema de descentralización y también a los ediles del Partido Nacional. Pero el doctor Luis Alberto Lacalle, que pocos meses antes había asumido la presidencia de la República, con su innata sagacidad, rápidamente advirtió los riesgos y posibilidades de la nueva situación planteada. Promovió la incorporación del Uruguay al nuevo bloque y convocó a Paraguay y Chile a sumarse al mismo
para amortiguar las ya previsibles, por no decir evidentes, asimetrías. La incorporación de Chile fue imposible, dado las condiciones arancelarias previstas para el nuevo bloque, pero Paraguay se sumó y finalmente, el 26 de marzo de 1991, se firmó, y por parte de Uruguay lo hizo el doctor Lacalle, el Tratado de Asunción. ¿Qué características tuvo desde el inicio ese tratado fundacional del Mercosur? Creo que es importante revisar este punto para poder fundamentar con más elementos nuestra posición y nuestro planteo. Un tratado, aquel de Asunción, que según estudios de Bouza y Scholz, publicados el año pasado, presenta 3 rasgos definitorios de las aspiraciones y voluntades de los Estados partes. Los autores dicen, primero, ese tratado tiene un neto sesgo intergubernamental de los órganos decisorios del bloque. Segundo, la definición tácita de que los acuerdos integracionistas tendrían el alcance de, entre comillas, actos legales incompletos, sin el desarrollo de una normativa Mercosur que pudiera ostentar la condición de algo cercano a un derecho comunitario, con la consiguiente entonces inseguridad jurídica agravada por las asimetrías constitucionales y jurisdiccionales de los países socios y con la anticipación de una más que problemática internalización de normas integracionistas dentro de los derechos y leyes de los países o de los Estados partes. Y la tercera característica de este acuerdo es la ausencia de un órgano jurisdiccional autónomo y propio del bloque, lo que habría de traducirse en la configuración de mecanismos de solución de controversias extremadamente flexibles y morosos, orientados a la negociación gradual y a veces casi eterna o sencillamente ineficiente entre los gobiernos. ¿Qué sucedió luego de ese Tratado de Asunción? El Protocolo de Brasilia de diciembre de 1991, centrado en la definición de un régimen transitorio para la solución de controversias que mencionamos anteriormente, optó finalmente por la vía de la constitución de tribunales arbitrales ad hoc de jurisdicción obligatoria, régimen que el tiempo demostró que era poco efectivo en la práctica. De este modo, entonces, el Tratado de Asunción de marzo de 1991, con toda su primera institucionalidad a la que intentamos hacer referencia, toda esa institucionalidad desplegada, expresó con claridad los contornos de ese nuevo regionalismo. Amigas y amigos, posteriormente a todo este proceso, el itinerario que siguió el Mercosur está muy bien reconstruido y analizado en una reciente publicación colectiva del Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR. Bien, ante ese proceso dinámico, cambiante, azoroso, con problemas hoy en día aún no resueltos, que es necesario, por cierto, tener en cuenta, y pese a todo ello, afirmamos Mercosur sí y agregamos, pero un Mercosur sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible para obtener por parte de un país como el nuestro, que es un país pequeño en ese contexto de integración regional. Amigas y amigos, y acá hago pie en la frase que me expresara el doctor Sanguinetti cuando lo visité en esta casa. En tal sentido asumimos que estamos en peligro, pues en estos tiempos de vínculos líquidos,
de cultura de lo instantáneo y del presente continuo y permanente, son inexorablemente tiempos de crisis de futuro, a la que no es ajena la política, donde son evidentes las dificultades, cuando no las resistencias, y pese a todo ello creo que debemos hacer un esfuerzo para pensar estratégicamente, no solo en el corto plazo, en lo inmediato, sino también pensar al Mercosur estratégicamente, proyectado hacia el futuro. Hay que pensar prospectivamente en términos de consolidación democrática en nuestra región, de superación de desigualdades, que las tenemos y son muchas, internas en nuestros países y también en la región, de forja de un desarrollo sustentable y consolidación de procesos concretos para una integración que se construye, desde mi modesto punto de vista, haciendo y no conversando ni amagando. Hay que hacer. Creo que la gente está cansada de oírnos hablar a los políticos. Hay que hacer. Esto en primer lugar. En segundo término, hay que saldar asuntos pendientes desde hace largo tiempo en la agenda del Mercosur. Hay que saldar esos asuntos pendientes. No podemos seguir tirándolos permanentemente para adelante. Hay que encontrarle solución. Asumamos que algunos de ellos pueden ser aún hoy un tanto ambiciosos, pero asumamos también que otros no eran tan ambiciosos y continúan igualmente pendientes. Tal vez porque como consecuencia de diversos factores, los Estados partes comenzaron a encerrarse en sí mismos, desatendiendo en los hechos lo que se promete cumbre tras cumbre del Mercosur. Más y mejor institucionalidad en el Mercosur, mecanismos más ágiles para la internación de la normativa comunitaria en la legislación doméstica de cada país, consolidación de instancias y mecanismos para la solución de controversias, incorporar a la agenda de negociaciones temas tales como servicios, inversiones, propiedad intelectual, seguridad energética. ¿Perdón? Si me permite. Sí, señora, que regrese a Paraguay. Déjeme. Señora. Ahora sí. Señora, le vamos. Dame. Señora, le vamos a pedir a todos si podemos escuchar a los presidentes y después si alguien quiere hacer saber su opinión, puede hacerlo personalmente. Pero le pedimos si puede no interrumpir y escuchar, que creo que tenemos todos mucho para escuchar. Gracias. Disculpe, presidente. Gracias, doctor Bordaberry, gracias. Que regrese Paraguay, que ingrese Venezuela, que ingrese México, que ingrese el Pacto Andino. Integremos una América del Sur, en principio, y latinoamericana después, hermanando a nuestros países en busca de soluciones concretas que hagan mejor la calidad de vida de todos los latinoamericanos. Decía que quedaban temas pendientes, coordinación de políticas de competencia, acuerdos de complementariedad, acuerdos con otros bloques regionales y tendríamos, por supuesto, una larguísima agenda para plantear. No es que no se haya hecho nada, es que hay mucho por hacer y creo que se puede hacer. No es que todo sea fácil, por cierto, si no estaría hecho, pero no todo es tan difícil. Un caso concreto. Recordemos la cumbre presidencial realizada en agosto de 2010 en San Juan, República Argentina. Fue una reunión singularmente productiva
en términos de aprobación de acuerdos, de aprobación de protocolos, de códigos, entre ellos el aduanero, y proyectos vinculados a la interconexión energética, desarrollo de pymes, desarrollo de infraestructura, obras viales y tendido eléctrico, entre otros acuerdos. Hace muy poquito. Tan productiva fue aquella cumbre, la cumbre, que a partir de entonces comenzó a hablarse de la Agenda de San Juan. 2 años después, cabe preguntarse si esa agenda se está instrumentando, si se están aprovechando las posibilidades abiertas con las decisiones adoptadas en aquella reunión. Que se logran en las cumbres presidenciales del Mercosur. Por último, y aunque en realidad bien podría ser lo primero, luego de estos 2 puntos que analicé, tiene que existir voluntad política para mejorar el Mercosur. Sin ella, todo lo anterior es imposible o por lo menos efímero. En materia de voluntad política, los uruguayos podemos hablar con autoridad, pues a lo largo de estos 20 años, los sucesivos gobiernos de la República, más allá de la identidad de cada uno, los matices entre uno y otro, insuficiencias y hasta errores puntuales que hemos cometido, han desarrollado respecto al Mercosur voluntad y compromiso político, y paciencia, y perseverancia, y mucha paciencia, y mucha perseverancia. Seguramente mis colegas expresidentes pueden citar muchos ejemplos de esta actitud de los distintos gobiernos postdictatoriales en el Uruguay. Yo citaré apenas uno, el diferendo Uruguay-Argentina por la instalación de la planta de celulosa Bodnia. Cuando se cortaron los puentes, recurrimos al Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur. Este tribunal, teniendo un integrante argentino, le dio la razón a Uruguay con el voto del integrante argentino. Sin embargo, los puentes siguieron cortados. No alcanza a veces con institucionalizar y mejorar si no existe voluntad política e integración. En concreto, el Mercosur, desde, reitero, mi modesto punto de vista, como cualquier otro proceso de la integración regional, requiere al mismo tiempo una sensata administración de los conflictos coyunturales y una mirada larga como región y como nación. Sensatez y prudencia para enfrentar el tiempo corto, pero también mirada larga para construir sobre bases sólidas un proceso de integración más amplio, más profundo, más sincero y más eficiente. De allí que debamos ratificar, creo yo, nuestro compromiso con la integración, pero exigiendo verdad, transparencia y cambios. No hay más espacio para la retórica respecto al Mercosur. Los ciudadanos nos exigen otras respuestas y tienen razón, porque para ellos la verdad no es lo que les contamos o prometemos, sino lo que viven cotidianamente. La gente no necesita que la política y los gobiernos le cuenten lo que le pasa a la propia gente. La gente necesita que le ayuden a resolver sus problemas cotidianos. Y seamos rigurosos ante esta realidad. Al responder a estas exigencias legítimas de la gente, si alguien en verdad cree en un plan B fuera del Mercosur o de una integración fuera de la región y contra la región, que lo diga claramente, pero que además explique cómo lo instrumentaría desde el Gobierno nacional. Pagaríamos, desde mi modesto punto de vista, reitero, un precio muy alto si no fuéramos unilateralmente del Mercosur. No sé si en este momento estoy hablando en nombre de alguien más que yo, y no quiero involucrar, señora Presidenta del Frente Amplio, a otros en mis dichos. Pero permítanme decirles que nosotros decimos sí al Mercosur,
pero exigimos cambio. Es fundamental, reitero desde mi modesto punto de vista, que se cumplan los compromisos asumidos por los países partes. Amigas y amigos, no quiero terminar esta reflexión sin traer y compartir con ustedes muy brevemente un aspecto de esa mirada larga como nación en esta región. Digo traer y compartir, pues a este aspecto se refirió breve y claramente el embajador Carlos Gianelli en un artículo publicado hasta hace algún tiempo en la revista del CLAE, que recomiendo leer porque me parece que tiene mucha sustancia. El punto es el siguiente. Es obvio que el Uruguay tiene determinadas potencialidades que puede aprovechar mejor en clave regional, pues nuestro mercado doméstico es pequeño para desarrollarlas exclusivamente de manera interna en nuestro país. Por eso es de vital importancia considerar el tipo de organización productiva que en función de su participación en un espacio mayor le conviene impulsar. Porque si nos vamos del Mercosur, ¿a dónde vamos? Si lo que le vendemos a Argentina por irnos al Mercosur con ciertos niveles preferenciales comerciales, no se los vendemos a Argentina, ¿dónde los colocamos? ¿Qué diferencia hay de costo de fletes entre llevar nuestros productos a los países de la región a llevarlos a otras partes del mundo? ¿Qué capacidad productiva tenemos para atender mercados exigentes y amplios en otras partes del mundo? Creo que el Uruguay tiene que pensar hacia el futuro en una especialización productiva de calidad para poder salir a competir en los países del mundo con posibilidades mayores. De manera entonces de evitar ser absorbidos por las estructuras productivas más poderosas de los países vecinos. Hay muchos casos de especialización productiva que tienen como referencia a los mercados externos más que el nacional, pero en realidad se podrán lograr grados importantes de inserción en la medida que se desarrollen productos con mayor valor agregado y con más posibilidades de posicionarse mejor en el mercado regional. No olvidar que en todo esquema regional hay una base de cooperación y de complementación, pero también hay una base de competencia. Y para el Uruguay, previo a su nacimiento, desde aquel 1815 en el que se dictó el Reglamento de Comercio, la integración siempre quiso decir, y hoy quiere decir, ampliación efectiva de mercados, pero también complementación productiva para agregar valor agregado a nuestros rubros de exportación. Es desde allí que encontraremos la ruta del desarrollo, tanto para Uruguay como para el Mercosur. Si no entendemos eso y si no actuamos en consecuencia, el Mercosur seguirá siendo, en el mejor de los casos, simplemente lo que hoy es. Con quejarnos nada ganamos, con irnos menos, entre otras razones porque no tenemos a dónde irnos y porque no tenemos salida en solitario. Hoy es muy difícil, por no decir casi imposible, crecer en soledad, y mucho menos en el contexto internacional actual y en la América Latina de hoy. Pedir lo imposible es otra forma de sembrar frustraciones. La opción, disculpen la insistencia, es trabajar por un Mercosur razonablemente mejor dentro de lo posible. Y creo que vale la pena. Muchas gracias.